No mendigues amor donde solo hay indiferencia. Hay silencios que pesan más que una discusión, ausencias que duelen más que un adiós. Y, sin embargo, muchas personas permanecen ahí, esperando una mirada que nunca llega, un mensaje que no se escribe, una caricia que siempre se promete para mañana. No porque no entiendan lo que está pasando, sino porque el corazón, cuando ama, inventa excusas para sobrevivir. Uno se convence de que el otro está cansado, preocupado, distraído. Se repite que todo mejorará, que solo es una etapa, que el amor verdadero resiste cualquier tormenta. Y mientras tanto, sin notarlo, empieza a aceptar migajas donde antes soñaba con un banquete. La dignidad no se pierde de golpe, se desgasta. Se erosiona en pequeños actos cotidianos, cuando justificas el desprecio, cuando celebras un gesto mínimo como si fuera un milagro, cuando agradeces lo que debería ser natural. Y un día descubres que estás pidiendo permiso para existir en la vida de alguien que no haría ni el más pequeño esfuerzo por quedarse en la tuya. No mendigar amor significa entender que el cariño no se implora, se comparte, que la presencia no se suplica, se elige, que quien realmente te quiere no te deja dudando de tu lugar, no te obliga a competir con su indiferencia, no te castiga con su silencio, para enseñarte a necesitarlo más. Mendigar amor es llamar cuando sabes que no responderán, escribir mensajes que borras antes de enviarlos, mirar el teléfono esperando un gesto que nunca llega. Es acomodar tu agenda a alguien que nunca acomoda la suya a ti. Es pedir disculpas por sentir, por necesitar, por esperar lo básico. A veces, lo más doloroso no es que el otro no ame, sino aceptar que no amó como tú necesitabas. Porque el amor, para ser sano, tiene que ser suficiente para ambos. No alcanza con que uno lo dé todo si el otro solo ofrece lo que sobra. Hay una mentira peligrosa que muchos aprendimos desde pequeños, que el amor se conquista insistiendo, que quien persiste gana, que demostrar devoción es prueba de nobleza. Pero el amor no es una guerra ni una conquista. El amor es un encuentro, y cuando solo uno corre hacia el otro, tarde o temprano se cansa. El problema de mendigar amor es que termina cambiando la imagen que tienes de ti mismo. Empiezas a pensar que pides demasiado, que eres difícil, que eres intenso, que nadie podría quererte de verdad. Y en ese pensamiento se esconde la trampa más cruel. Creer que el problema eres tú. No lo eres. El problema es quedarse donde no te valoran. El problema es insistir en convencer a alguien de tu importancia, cuando tu importancia debería ser evidente. El problema es aceptar que te quieran a medias, cuando tu corazón late entero. La dignidad empieza cuando entiendes que tu amor tiene valor, que tu tiempo es precioso, que tu presencia es un regalo y que quien no lo ve no merece tenerlo. No se trata de orgullo ni de frialdad. Se trata de salud emocional. Se trata de dejar de perseguir a quien disfruta ser perseguido. De dejar de demostrar a quien no quiere entender. De dejar de mendigar a quien se acostumbra a recibir sin dar. Porque cada vez que ruegas por amor, le enseñas al otro que puede tratarte así. Cada vez que toleras la indiferencia, normalizas el desprecio. Cada vez que vuelves después de ser ignorado, le dices al otro que no importa lo que haga, siempre estarás ahí. Y el amor no debería ser una condena perpetua. Quien te quiere, te cuida. Quien te ama, se nota. No porque sea perfecto, sino porque intenta, porque pregunta, porque escucha, porque se preocupa. El amor verdadero no necesita testigos ni pruebas exageradas. Se siente en lo cotidiano, en la coherencia, en la tranquilidad de saber que no estás solo,
Cuando mendigas amor, vives en ansiedad. Cuando eres amado, vives en paz. A veces, dejar de mendigar significa alejarse, no con rabia, no con venganza, sino con tristeza serena, entendiendo que hay personas que no saben amar como necesitas, que no pueden darte lo que buscas, que no están listas o no quieren estar. Y eso no te hace menos valioso, solo te hace incompatible con su forma de querer. El amor que mereces no te hará sentir pequeño, no te obligará a competir con el orgullo ajeno, no te castigará con el olvido. El amor que mereces te hará crecer, respirar, confiar. Pero para encontrarlo, primero debes dejar de aceptar lo que te hiere. Hay despedidas que no se dicen con palabras, sino con decisiones. Decidir no llamar, decidir no responder, decidir no volver, decidir no insistir, no porque no ames, sino porque te amas también a ti, porque la dignidad es recordar que tu corazón no es un limosnero, que tu cariño no es una moneda, que tu vida no es una sala de espera, y entender con una claridad que a veces duele que quien no supo amarte no perdió solo tu amor, perdió la oportunidad de conocer a alguien que habría sido capaz de quedarse incluso en los días más oscuros. No traiciones tu esencia para agradar a otros. Hay personas que pasan la vida aprendiendo a ser queridas, pero olvidando aprender a ser ellas mismas. Se vuelven expertas en decir lo correcto, en reír cuando no sienten risa, en asentir cuando el alma grita lo contrario. Se convierten en un reflejo cómodo para los demás, pero en un desconocido frente al espejo. Traicionar la esencia no ocurre en un solo acto. Empieza en pequeñas renuncias, en esa opinión que callas para no incomodar, en ese sueño que abandonas porque alguien dijo que era imposible, en ese gusto que escondes porque te dijeron que no era apropiado. Poco a poco vas acomodando tu forma de ser a los deseos ajenos, hasta que un día descubres que ya no sabes qué te gusta, qué te duele, qué te mueve. El deseo de agradar es profundamente humano. Queremos pertenecer, ser aceptados, sentir que no estamos solos. Pero cuando la necesidad de aprobación se vuelve más fuerte que la fidelidad a uno mismo, empieza la fractura interna, porque nadie puede vivir mucho tiempo negando su verdad sin pagar un precio, y ese precio suele ser el vacío. El vacío de hablar sin sentir, de prometer sin creer, de reír sin alegría. El vacío de vivir una vida que no te pertenece, de caminar un camino elegido por otros. El vacío de sentir que aunque todos te aplauden, nadie conoce realmente quién eres. La dignidad se lastima cuando dejamos de ser honestos con nuestra propia alma, cuando decimos sí por miedo a ser rechazados, cuando aceptamos lo que nos incomoda para no perder el afecto de alguien, cuando nos disfrazamos para encajar en un lugar que no fue hecho para nosotros. Agradar a todos es imposible, pero intentarlo es devastador, porque siempre habrá alguien que no esté de acuerdo, alguien que no entienda, alguien que critique. Y si tu identidad depende de esas miradas, terminarás cambiando tantas veces que ya no sabrás cuál es tu rostro verdadero. Traicionarse, es decir, estoy bien cuando no lo estás. Es aceptar bromas que hieren, trabajos que apagan, relaciones que asfixian. Es vivir bajo expectativas ajenas, creyendo que así ganarás amor, respeto o seguridad. Pero el amor que nace de una mentira no es amor, es conveniencia. Quien te quiere de verdad quiere conocerte, no moldearte. Quiere tu autenticidad, no tu máscara. Quiere tu verdad, aunque no siempre coincida con la suya. Ser fiel a uno mismo no significa ser cruel, egoísta o inflexible. Significa tener el valor de decir lo que sientes con respeto. Significa elegir caminos que resuenen con tu esencia. Significa poner límites cuando algo te hiere, aunque eso incomode.
porque hay una diferencia entre adaptarse y desaparecer. Adaptarse es aprender, crecer, escuchar. Desaparecer es callar, renunciar, resignarse. Adaptarse es un acto de madurez. Desaparecer es un acto de miedo. Muchas veces traicionamos nuestra esencia por temor a la soledad. Creemos que si mostramos quiénes somos nos abandonarán. Y quizás algunos lo hagan, quizás ciertas personas se alejen cuando dejes de complacerlas. Quizás pierdas aprobación, halagos, invitaciones, pero también ganarás algo más profundo. Paz, la paz de no tener que fingir, la tranquilidad de no sostener mentiras, la libertad de respirar sin pedir permiso. La serenidad de saber que quienes se quedan lo hacen por quien realmente eres. Traicionarse también es negarse el derecho a cambiar. A veces, por agradar, sostenemos versiones viejas de nosotros mismos. Seguimos siendo la persona que otros esperan, aunque nuestro corazón haya crecido en otra dirección. Y ese estancamiento duele, porque la esencia no es una prisión, es un proceso vivo. Ser fiel a ti mismo implica escucharte, incluso cuando tu voz interna contradice lo que otros esperan. Implica aceptar que no necesitas gustarle a todos para tener valor. Implica reconocer que tu identidad no es negociable. No todos entenderán tus decisiones. No todos compartirán tus gustos. No todos aprobarán tu camino, pero la aprobación externa nunca podrá reemplazar la tranquilidad interna. Cuando traicionas tu esencia, pierdes algo más que coherencia, pierdes dignidad, porque empiezas a depender de la mirada ajena para definir quién eres. Empiezas a medir tu valor por la aceptación de otros. Empiezas a olvidar que tu identidad no se mendiga ni se negocia. Y entonces vives cansado, actuando, sosteniendo una versión de ti que no existe. Hay valentía en decir esto soy. Hay fuerza en sostener una opinión propia. Hay dignidad en elegir lo que te hace bien, aunque no sea popular. Hay belleza en la autenticidad, incluso cuando incomoda. Ser tú mismo no garantiza aplausos, pero evita una tristeza silenciosa. Esa tristeza que nace cuando te das cuenta de que la vida pasó mientras fingías ser alguien más. Esa nostalgia de no haberte permitido sentir, elegir, equivocarte con tu propia voz, porque nadie puede vivir en paz cuando se abandona por dentro. Nadie puede ser feliz cuando su vida es una obra de teatro constante. Nadie puede sentirse amado cuando lo que aman es un personaje. Tu esencia no es perfecta, pero es tuya. No es siempre cómoda, pero es honesta. No es siempre comprendida, pero es real. Y en esa verdad, aunque a veces duela, habita la única forma de amor que no traiciona, el que empieza cuando dejas de fingir para agradar y te atreves a existir tal como eres. No toleres el maltrato en silencio. Hay palabras que no dejan moretones visibles, pero fracturan la dignidad con una precisión cruel. Hay gestos que parecen pequeños, casi insignificantes, y sin embargo repiten un mensaje que cala hondo. Vales menos, y lo más doloroso es que, muchas veces, ese mensaje se instala porque lo aceptamos en silencio. El maltrato no siempre llega gritando. A veces entra con tono suave, disfrazado de broma, de crítica constructiva, de preocupación exagerada. Empieza con comentarios que incomodan, con descalificaciones disfrazadas de ironía, con silencios que castigan. Y si nadie lo detiene, crece en la indiferencia, crece en la humillación, crece en el desprecio. Tolerar el maltrato no significa que seas débil, significa que, en algún momento, aprendiste que aguantar era la forma de conservar el amor, la paz, la estabilidad. Tú
Quizás viste a otros callar, quizás te enseñaron que responder era faltar el respeto, quizás creíste que defenderte era exagerar, pero el respeto no se mendiga, se exige con la dignidad de quien sabe que merece ser tratado con humanidad. Cada vez que callas una falta de respeto, el otro aprende que puede repetirla. Cada vez que justificas un insulto, normalizas el desprecio. Cada vez que minimizas una humillación, le das permiso a quien te hiere para hacerlo otra vez. El maltrato no empieza con violencia extrema. Empieza con un límite que no se pone. Y el silencio, aunque parezca prudencia, a veces es complicidad con el daño que recibes. Hay quienes confunden paciencia con resignación. Paciencia es comprender, dialogar, esperar. Resignación es aceptar lo inaceptable por miedo. Paciencia construye vínculos. Resignación destruye el amor propio, porque nadie que te ama necesita humillarte para quedarse. Nadie que te respeta disfruta verte pequeño. Nadie que te valora se burla de tus heridas, ni desprecia tus emociones. Cuando toleras el maltrato, algo dentro de ti se rompe. Empiezas a dudar de tu percepción, a preguntarte si exageras, si eres sensible, si mereces lo que pasa. El agresor, consciente o no, se vuelve juez de tu realidad. Y así se instala una mentira peligrosa, creer que tu dolor no importa. El maltrato en silencio también es permitir que te ignoren cuando hablas, que invaliden lo que sientes, que ridiculicen tus sueños, que decidan por ti. Es aceptar que te controlen, que te manipulen con culpa, que te castiguen con indiferencia. Es acostumbrarte a pedir perdón por existir. La dignidad se defiende con límites, límites que no buscan herir, sino proteger, límites que dicen esto no, así no, yo merezco respeto, límites que incomodan a quien se acostumbró a abusar de tu silencio. Poner límites da miedo, porque temes perder a la persona, al trabajo, a la familia, al entorno. Temes el conflicto, el enojo, el abandono. Pero vivir sin límites tiene un costo mayor, perderte a ti. El maltrato no desaparece con paciencia infinita. Desaparece cuando alguien se levanta y dice basta, cuando alguien decide que su paz vale más que la aprobación de quien lo hiere. No siempre podrás cambiar al otro. No siempre podrás cambiar al otro, pero siempre puedes decidir qué aceptas. Hay heridas que no vienen de golpes, sino de palabras repetidas. No sirves, eres inútil, nadie te querrá. Sin mí no eres nada. Frases que se quedan en la memoria, que se vuelven eco, que erosionan la confianza. Y un día sin darte cuenta repites esas frases en tu mente. El maltrato en silencio se vuelve voz interna. Te criticas antes de que lo hagan. Te desprecias antes de que te desprecien. Te achicas antes de que te humillen. Por eso es tan importante nombrar lo que duele, decirlo, reconocerlo, no justificarlo. No justificarlo, porque el amor no duele de esa manera. El amor no destruye tu autoestima. El amor no te obliga a sentir vergüenza por ser quien eres. Quien te quiere te cuida incluso cuando está enojado. Quien te respeta no te hiere para ganar poder. Quien te valora escucha cuando dices que algo duele. No tolerar el maltrato no es ser conflictivo. Es ser justo contigo mismo. Es entender que tu bienestar importa. Es reconocer que el respeto no es un favor. Es una base. A veces, defender tu dignidad significa alejarte, no por orgullo, sino por salud, porque hay entornos donde tu voz siempre será ignorada, donde tu dolor será minimizado, donde tu valor será cuestionado. Y quedarse ahí solo enseña al otro que puede seguir.
El silencio protege al agresor, nunca a la víctima. Romper el silencio es difícil, implica miedo, lágrimas, incertidumbre, implica aceptar que alguien que querías te hiere, implica reconocer que mereces algo mejor, pero en ese acto hay una fuerza profunda, la fuerza de quien decide no acostumbrarse al desprecio, la fuerza de quien elige el respeto propio aunque duela, la fuerza de quien entiende que la dignidad no se negocia, no se calla, no se entrega por miedo. Pon límites antes de perderte a ti mismo. Hay momentos en la vida en los que uno empieza a desaparecer sin darse cuenta. No es un adiós brusco, no es una caída repentina. Es una renuncia lenta, casi imperceptible, que se disfraza de comprensión, de paciencia, de amor. Y cuando finalmente miras hacia atrás, descubres que ya no sabes dónde quedaste tú. Poner límites no es levantar muros, es cuidar el territorio interior. Es reconocer que tu tiempo, tu energía, tus emociones tienen valor. Es entender que no todo se puede permitir en nombre del cariño, del trabajo, de la familia o de la costumbre, porque hay personas que confunden tu bondad con permiso, tu silencio con aprobación, tu paciencia con debilidad. Y si no pones límites, el mundo aprende a exigirte más de lo que puedes dar. Hay quienes dicen sí cuando quieren decir no. Sí a quedarse cuando desean irse. Sí a escuchar cuando están agotados. Sí a compromisos que los asfixian. Lo hacen por miedo a decepcionar, por temor a ser rechazados, por evitar conflictos. Pero cada sí que traiciona tu verdad te aleja un poco más de ti mismo. Los límites no nacen de la dureza, nacen del amor propio. Amor propio no es egoísmo, es respeto. Es saber que no puedes cuidar a otros si te destruyes por dentro. Es reconocer que tu paz importa, que tu descanso importa, que tu voz importa. Cuando no pones límites, te conviertes en un lugar donde todos descargan sus necesidades. Te llaman cuando quieren, te buscan cuando les conviene, te ignoran cuando ya no te necesitan. Y tú, acostumbrado a dar, terminas sintiendo que solo existes para resolver la vida de otros. Pero nadie puede vivir así sin quebrarse. Poner límites implica tolerar el enojo ajeno, implica escuchar críticas, reproches, incomodidad. Porque quien se acostumbró a tu disponibilidad absoluta sentirá que lo estás abandonando cuando empieces a cuidarte. Y sin embargo, ese malestar no es culpa tuya, es la consecuencia de haber permitido demasiado durante demasiado tiempo. Los límites son palabras simples que cuestan decir. No puedo, no quiero, no estoy de acuerdo. Así no. Son decisiones pequeñas que protegen tu identidad. Hay límites con el tiempo. Cuando aprendes a no responder a cualquier hora, a no aceptar todo compromiso, a reservar espacios para tu descanso. Hay límites emocionales cuando dejas de escuchar insultos, de tolerar manipulaciones, de cargar culpas ajenas. Hay límites físicos cuando proteges tu cuerpo de la invasión o del abuso. Hay límites mentales cuando decides no absorber críticas destructivas ni exigencias imposibles. Cada límite es una forma de decirte a ti mismo que importas. Muchas personas creen que poner límites aleja el amor. En realidad, aleja la conveniencia, porque quien te quiere de verdad entiende tus necesidades, respeta tus tiempos, acepta tus decisiones. El amor sano no exige que te pierdas para demostrar que amas. El amor sano te permite ser. Poner límites también es aceptar que no puedes agradar a todos, que habrá quienes se vayan cuando dejes de ser útil, que algunas relaciones se romperán cuando ya no seas el que siempre cede. Y eso duele, porque uno quisiera que el afecto fuera más fuerte que el interés. Pero a veces, esas pérdidas son revelaciones.
te muestran quién estaba por cariño y quién por costumbre. Perderte a ti mismo es dejar de escuchar tu intuición, es ignorar tu cansancio, es callar tu tristeza, es forzarte a encajar donde no perteneces, es aceptar bromas que hieren, trabajos que consumen, vínculos que asfixian. Y lo más triste es que esa pérdida suele justificarse con frases nobles. Lo hago por amor. No quiero problemas. Así es la vida. No, no debería ser así. Poner límites es un acto de honestidad contigo mismo. Es reconocer que hay cosas que no estás dispuesto a tolerar. Es admitir que tu bienestar no es negociable. Es dejar de cargar responsabilidades que no te corresponden. Es entender que decir no a otros puede ser decir sí a tu salud. Hay personas que temen poner límites porque creen que eso los hace fríos, egoístas, distantes. Pero un límite claro es más amoroso que una mentira sostenida, porque evita resentimientos, evita explosiones, evita heridas innecesarias. El resentimiento nace cuando das más de lo que puedes y no te atreves a decirlo. Poner límites no es fácil cuando amas, porque el amor quiere dar, comprender, acompañar, pero el amor que te obliga a desaparecer no es amor, es dependencia. El amor que te exige silencio no es amor, es control. El amor que te pide renunciar a tu esencia no es amor, es miedo. La dignidad necesita espacio para respirar. Cuando pones límites, te escuchas. Cuando te escuchas, te reconoces. Cuando te reconoces, recuperas tu lugar en tu propia vida. No se trata de endurecer el corazón, sino de protegerlo. No se trata de levantar barreras contra todos, sino de cuidar tu verdad. No se trata de dejar de amar, sino de aprender a amar sin dejar de existir. Porque nadie puede darte lo que necesitas si tú mismo te niegas. Nadie puede respetarte si tú aceptas lo que te hiere. Nadie puede verte si decides vivir escondido. No. Todo bueno. Y hay un momento inevitable en el que uno comprende que la paz no llega cuando todos están contentos, sino cuando tú puedes mirarte sin sentir que te has traicionado por complacer a quienes jamás habrían hecho lo mismo por ti.